Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Hoy vamos a tratar una cuestión que se plantea con frecuencia entre corredores y otros deportistas. ¿Se puede correr con gripe o resfriado? La gripe y el resfriado son unas de las enfermedades más habituales entre los deportistas cuando comienza el invierno, debido a que nuestra actividad se desarrolla al aire libre y muchas veces no llevamos la ropa adecuada o nos enfriamos cuando nos detenemos. A menudo no nos damos cuenta de ello debido al calor que generamos mientras nos movemos. Lo mejor es tomar precauciones para prevenir la gripe o el resfriado. En nuestro caso lo tenemos fácil, ya que una de las formas más eficaces es practicar un deporte como es el running. El motivo es muy sencillo. Nuestros glóbulos blancos se activan al correr y nuestro sistema inmunológico se potencia con el movimiento y la oxigenación. Pero si ya es demasiado tarde y tienes o sientes los síntomas del catarro o de la gripe, este vídeo te puede ayudar a decidir si es bueno o no que salgas a correr. El primer paso consiste en conocer con exactitud nuestros síntomas, para poder saber si se trata de una gripe o de un simple resfriado. En función de este diagnóstico, podemos decidir si es aconsejable salir a correr en este estado. Síntomas de la gripe. La gripe se acompaña habitualmente de dolor de cabeza, cuello, pecho, espalda y articulaciones, fiebre alta, estornudos ocasionales y tos profunda con flemas densas. La gripe maltratada puede degenerar en una pulmonía. En caso de que padezcas gripe, es muy importante valorar la presencia de fiebre. Si no tienes fiebre y quieres ir a correr, seguramente puedes hacerlo, pero debe ser un entrenamiento ligero, suave y llevadero, y no muy superior a unos 45 minutos. Con fiebre nunca deberíamos salir a correr, ya que el estado febril nos indica que la gripe está muy avanzada y en su etapa más virulenta. En caso extremo, exponer nuestro cuerpo al agotamiento físico debilita el sistema inmunológico. Esto puede llegar a afectar a nuestro corazón y dejarnos secuelas de una cardiopatía, o incluso dar lugar a un cuadro más grave de muerte súbita. Según un estudio del científico americano Stefan Weidner, si se padecen dolores del cuello para arriba, el ejercicio puede ser incluso recomendable. Por el contrario, es mejor mantener reposo si se padece dolor en la espalda, pulmones, zona lumbar o en las articulaciones. En conclusión, si te sientes cansado, dolorido, sin energía, con tos profunda y sin fuerza, no lo dudes, no salgas a correr. Síntomas del resfriado. El resfriado conlleva dolores suaves ocasionales de cabeza, garganta, pecho o articulaciones, fiebre baja ocasional, estornudos, tos, mucosidad y dificultad para respirar por la nariz. El resfriado maltratado puede evolucionar en sinusitis. Si lo que sufrimos es un simple resfriado o catarro, sabemos que se trata de un virus más llevadero y menos peligroso que el virus de la gripe. El resfriado es una infección más compatible con la práctica deportiva. Ciertamente nadie se encuentra bien del todo cuando está resfriado, pero sabiendo llevarlo se puede practicar deporte. Eso sí, siempre de manera más suave, tanto en intensidad como en duración. ¿Cómo prevenir la gripe y el resfriado? A continuación te dejo una serie de consejos para que puedas prevenir la gripe y el resfriado, y de esta manera no tengas que dejar tu actividad por largos periodos de tiempo. Alimentación. Si eres seguidor habitual del canal, verás que hablo con frecuencia sobre el estilo de vida alcalino. Llevar una alimentación y un estilo de vida alcalino es recomendable para reducir el riesgo de enfermedades. La acidez supone un desgaste para el sistema inmunológico que deja al cuerpo más expuesto ante posibles enfermedades. Es recomendable aumentar la ingesta de antioxidantes que favorecen el desarrollo de nuestras defensas, incluyendo en tu dieta alimentos ricos en vitaminas C, E y A. También puedes utilizar complementos alimenticios. Existen algunos alimentos muy eficaces contra la gripe, que actúan como auténticos antibióticos naturales. El ajo crudo consumido, por ejemplo, en ensaladas, nos reportará grandes beneficios. Sus principales componentes son la lisina y el sulfuro de alilo, que ayudan al organismo a protegerse frente a microbios y virus. La cebolla cruda en ensaladas, o bien como bebida, cociéndola en medio litro de agua y colando luego el líquido. El limón, tomándolo de forma habitual como bebida refrescante alcalina. Hidratación. Mantener un buen nivel de hidratación es aún más importante cuando estamos enfermos, sobre todo si tenemos fiebre.
Para estar bien hidratados no solo hace falta agua, sino que es necesario aportar una gran variedad de minerales al organismo. Para ello recomiendo tomar las siguientes bebidas naturales, sin aditivos ni azúcares refinados. En la descripción del vídeo puedes encontrar los enlaces para ver cómo preparar cada una de estas bebidas. Agua de mar diluida a concentración isotónica. Zumos naturales ricos en vitaminas, como esta bebida casera de semillas de chía, muy rica en minerales, vitaminas y aminoácidos. Beber agua alcalina o bien la bebida alcalina de limón con bicarbonato. Tomar infusiones de tomillo y eucalipto en cuanto empecemos a sentir los primeros síntomas, ya que ambos son poderosos desinfectantes y expectorantes. También te recomiendo esta infusión con boldo, gordolobo y diente de león, que ayuda al sistema respiratorio y a eliminar toxinas. Equipamiento. Es recomendable utilizar prendas adecuadas a la época del año, con tejidos técnicos que dejen libertad de movimientos. Deben ser prendas transpirables que expulsen el sudor para evitar que éste se enfríe sobre nuestro cuerpo. Es importante proteger las partes del cuerpo más propensas al enfriamiento. Procura respirar principalmente por la nariz para que el aire entre más caliente a los pulmones. Entrenamiento. Como te he venido diciendo, si tienes fiebre, no es recomendable que corras o hagas deporte. Si estás resfriado, reduce la intensidad del entrenamiento. Sé moderado y cauto en cuanto a su duración. Conviene saber que los ejercicios físicos exigentes y de alta intensidad reducen la eficiencia del sistema inmunológico. Esto nos hace más propensos a que se agrave la enfermedad. Por el contrario, un ejercicio practicado de forma prudente y moderada puede mejorar y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Si es posible, sal a correr en el momento del día en que las temperaturas sean más agradables. Calienta durante más tiempo para que tu cuerpo alcance la temperatura adecuada. Cuando termines de correr, abrígate bien. No dejes que el sudor se enfríe sobre tu cuerpo. Antes de ducharte, procura que tus pulsaciones estén en niveles normales. Descanso. Debes proporcionarle a tu cuerpo el descanso adecuado para que recupere su vitalidad. Para ello es posible que necesites reducir la frecuencia de tus entrenamientos hasta que estés totalmente recuperado. Recuerda que si lo llevas al límite, tu sistema inmunológico se debilitará y serás más propenso a recaer. Si este vídeo te ha resultado interesante, dale al like y puedes dejar tus comentarios aquí abajo. Para suscribirte, pincha aquí y para ver otro vídeo interesante, haz clic aquí. Hasta la próxima.